Muy bien, muy buenas noches, jóvenes estudiantes en esta clase grabada que estoy presentando en esta oportunidad, debido a que la siguiente semana tienen ustedes un control de calidad. Entonces, el motivo, pues, para poder hacer este video, esta clase virtual, es para que no se atrasen, debido a que vamos a tomar la evaluación y además porque este tema tiene que estar presente en su cuaderno. Sin más extensiones, vamos a hablar acerca del sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Acá, cuando hablamos del sustantivo, ya estamos hablando de categorías gramaticales. ¿Qué viene a ser una categoría gramatical? Hay que tener en cuenta que una categoría gramatical viene a ser un grupo de palabras, ¿ok? Viene a ser un grupo de palabras, en donde nosotros, debido a una serie de características, vamos a poder observar cómo una determinada palabra o grupos de palabras van a estar ordenadas. Ahora, para poder definir estas categorías, a partir de aquí vamos a tener que tener en cuenta cuatro criterios. El primer criterio es el criterio semántico, que es el que te expresa el significado, es decir, si dicho grupo de palabras tienen o no de significado. El morfológico, que te expresa pues la estructura, si es que las palabras cambian o no cambian en relación a sus accidentes. Sintáctico, que es la función, cómo trabajan. Y lexicológico, que vendría a ser el vocabulario. Sin, sin extender mucho el punto, vamos a observar que los sustantivos de por sí son definibles. Y es en el punto de vista semántico. Eso significa que sus palabras contienen definición. Es más, se puede decir que el sustantivo es un nombre. Todas las cosas tienen nombre. Por lo tanto, es obvio y evidente que éstas posean un significado. Desde el aspecto morfológico vamos a ver que son variables. Significa que tienen accidentes gramaticales. Y los accidentes gramaticales de un sustantivo son el género y el número. Sintácticamente, los sustantivos son independientes. ¿Qué significa? Que no depende de otras palabras para poder trabajar o para ser entendibles, para comprenderse. Con solamente usar un sustantivo se comprende, se capta la información. Por ejemplo, plumón, mesa, lapicero, tajador, niño, joven, adulto. Todas las palabras, todos los nombres trabajan solos, pueden trabajar solos. Ahora, dentro de una oración, un sustantivo puede cumplir muchas funciones. Puede cumplir la función de aposición, de modificador indirecto, de objeto indirecto, de complemento predicativo, de atributo. Pero no los voy a marear con todo eso, porque sería mucha información y lo que nosotros tenemos que hablar es en sí del sustantivo y su clasificación. Así que simplemente quédense con la idea que la función más conocida y más empleada del sustantivo es ser el núcleo del sujeto. Por ahora vamos a centrarnos en el núcleo del sujeto como función básica. Que puede cumplir otras, puede cumplir otras. Pero eso lo vamos a ir estudiando cuando empecemos a estudiar la estructura de la oración. Por último, desde el aspecto lexicológico vamos a hablar de inventario abierto. ¿Qué quiere decir de inventario abierto? Que son tantos los sustantivos que se nos es imposible contar. Asimismo, de hacer el inventario abierto, se puede captar más palabras nuevas que sirvan para un nombre. Si no, imagínense, en mis épocas nadie se le iba a ocurrir que iba a existir la palabra WhatsApp, Instagram, Twitter, la palabra, por ejemplo, ordenador, smartphone. O sea, son términos que me pueden decir, profesor, esos términos ya los usamos, ya los conocemos, sí, pero en mis tiempos esos nombres, esos sustantivos no existían. Entonces, como es de inventario abierto, se puede seguir creando nuevos nombres, se pueden ir creando nuevos sustantivos. Bien, esto desde el punto de vista de la definición. Entonces, en resumen, ¿qué es un sustantivo? Es una palabra definible, variable, independiente y de inventario abierto. Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifica un sustantivo? Existen varias formas de clasificar un sustantivo. En primer lugar, por su extensión.
Cuando hablamos de su extensión, vamos a hablar de sustantivo común y sustantivo propio. Común se utiliza para llamar a algo de manera general, es un nombre general. Se cumplen diferentes cualidades o características y se le llama con ese nombre. Por ejemplo, ¿cómo se llama el animal doméstico de cuatro patas que ladra? Perro. ¿Cómo se llama aquel animal doméstico de cuatro patas que maulla? Gato. ¿Cómo se llama aquel animal inteligente que camina en dos patas, en piernas? Ser humano. Si se dan cuenta, todos aquellos que cumplen dicha característica de manera general reciben el nombre común. En cambio, cuando queremos singularizar, es decir, llamar algo de manera particular, es cuando nosotros usamos el nombre propio. Por ejemplo, habrá muchos perritos, ¿no? Conocemos a y por haber, pero hay uno que se llama, por ejemplo, Shadow o Bobby o, no sé, Rocky, Boxer, Firulais. Entonces, habrá muchas personas, pero hay uno que se llama Hugo, que se llama Carlos, que se llama Juan, que se llama María, que se llama Juana, que se llama Elvira. Entonces, nos damos cuenta que cuando queremos dar una identidad o resaltar una identidad, usamos los sustantivos propios. Cositas del sustantivo propio. En primer lugar, recuerden, los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula, ¿ok? Los sustantivos propios siempre se escriben en mayúscula. Nunca se olviden de eso. Mayúsculas. Ya se escribe en mayúscula. Todo sustantivo propio se escribe en mayúscula. Y número dos, los sustantivos propios son los únicos que tienen, no tienen significado. ¿Ok? Los sustantivos propios no tienen significado. Profesor, pero he estado buscando en el internet el significado de mi nombre, ¿no? Me llamo Juancito o María y tiene significado, ahí está. No, 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 no. Lo que tú has buscado, o mejor dicho, lo que tú has encontrado como significado es la etimología, o sea, el origen, de dónde nace tu nombre. Porque todas las palabras tienen un principio, tienen un inicio, pero no es un significado como tal. Entonces, vuelvo a repetir, no voy a hacer que esté presente en cualquier evaluación. Los sustantivos propios se escriben con mayúscula. ¿Ok? Siempre se inicia con mayúscula. Y número dos, los sustantivos propios son los únicos sustantivos que no tienen significado. Bien, continuamos. Ahora, aparte de esta clasificación que es básica, obviamente, tenemos también la clasificación por su naturaleza. Muchas veces se confunde esta forma de clasificar pensando que son sustantivos que existen y sustantivos que no existen. O sea, es la más rápido para pensar, ¿no? Pero no hay que entenderlo así. ¿Por qué? Porque si yo estoy llamando algo por su nombre es porque lo conozco. O sea, y si es algo que conozco, existe. Entonces sería ilógico pensar en darle un nombre a algo que no exista. Entonces, cómo se puede entender eh, este punto, esta forma de clasificar? Se puede entender a partir de sustantivos que yo puedo percibir con los cinco sentidos. Es lo que nosotros vamos a llamar sustantivos concretos. O sea, lo puedo percibir o con la vista, o con el olfato, o con el gusto, con el oído o con el tacto. ¿Correcto? Con el tacto. Entonces, todo lo que se puede apreciar a través de nuestros cinco sentidos es un sustantivo concreto. Basta con uno, solamente con uno de los cinco y ya es sustantivo concreto. Por ejemplo, el sol. El sol es concreto. Aunque si yo lo miro directamente me quemo los ojos, sí, pero es concreto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el sudor. Yo puedo ver el sudor, incluso respiro. La luz es concreta, el aire.
Profesor, yo no veo el aire. Es el aire, pero lo sientes, el tacto de tu piel lo percibe. ¿Se dan cuenta? Todo lo que sea percibido, captado por los cinco sentidos. En cambio, cuando hablamos de elementos conceptuales que no se pueden percibir con los cinco sentidos, pues es lo que nosotros llamamos sustantivos abstractos. Profesor, pero son cosas que no existen. Discúlpame. Si no existieran, no te tomarías la molestia de darle un nombre. Simplemente que tú no puedes percibirlas a través de los sentidos, sino a través de tu inteligencia, a partir de tu razón. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, la amistad. El amor es un sentimiento, es un sustantivo abstracto. Profesor, yo siento amor. Es un parte de los sentidos. No, no. Cuando hablamos de sentir, hablamos del tacto. O sea, puedo tocar, puedo percibir su presencia a través del tacto de mi piel. El amor no se percibe así. Puedes ver una pareja enamorada, a unas personas enamoradas, pero tú ves a la persona, tú no ves al amor, no está corriendo por ahí diciendo, hola, yo soy el amor, saludos, saludos a todos. No, no. Lo mismo pasa con los números. Los números son sustantivos abstractos. Pero profesor, yo puedo dibujar, mire, acá estoy. Mire, ¿cómo que sustantivo abstracto? Acá está, un número 4. Ahí está, ¿cómo que no se ve? A ver, es una representación mental que tú estás haciendo de un número. No es que tú ves como usualmente siempre se dibuja, ¿no? Hola, yo soy el 4, acá está con sus manitos, ¿no? Va corriendo y como ve que tú eres un amante de la matemática, dice, hola, yo soy el número 4. ¿Cómo estás? Mucho gusto. No, imposible. Esto no es un sustantivo concreto, es un sustantivo abstracto. Entonces, vuelvo a repetir, sustantivos concretos porque se percibe con los sentidos. Sustantivos abstractos se afirman mediante la razón y son conceptos. No se puede percibir con los sentidos. Por su cantidad. Aquí vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Cuando hablamos de su cantidad, no estamos hablando del accidente gramatical de número. No estamos hablando de singular ni plural. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando hablamos los sustantivos por su cantidad, estamos señalando que el ser humano puede nombrar grupos. O sea, así como puede nombrar de manera general algo, puede agrupar las cosas. Acá tengo uno, acá tengo otro. Muy bien. Voy a ponerle un nombre, de tal manera que el nombre de todo ello pueda nombrárseles a los individuos que participan de dicho grupo. Por eso acá hablamos de sustantivos individuales y colectivos. ¿Por qué individual? Porque se refiere a un objeto, a un solo ser. Por ejemplo, pez, pino, cerdo, libro. Yo puedo decir libro, yo puedo decir libros, puedo decir cerdos. Profesor, esto es en el plural. Ah, no, 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 no. Individual como individuo, o sea, aquello que puede pertenecer y estar dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, yo tengo un cerdito, tengo otro cerdito, tengo dos cerditos más. Voy juntando, voy juntando. No importa el tamaño, el color, la forma, si son más gordos, si son más flacos, no importa. La cuestión es que sean cerditos. Los junto. ¿Qué grupo integra eso? Cerdos, un cerdito. Entonces es un sustantivo individual porque es el nombre del miembro de un grupo. En cambio, el sustantivo colectivo se refiere al nombre de grupo en sí. Es decir, si tengo varios cerdos, ¿cómo llamar el conjunto de cerdos? Piara. Tengo un montón de libros, grandes, pequeños, rojos, nuevos, antiguos, blancos. Pero ¿cómo se llamará ese conjunto de libros? Biblioteca. ¿No? Entonces, percatémonos que aquí no se habla del accidente de singular, no se habla del accidente plural, sino simplemente que el ser humano tiene la habilidad de poderle dar nombre a grupos de individuos en común, ¿ok? De individuos en común. Ahora, por su estructura.
Cuando observamos por su estructura, nos damos cuenta que hay sustantivos simples y compuestos. ¿Simples por qué? Porque están compuestos por una sola raíz. Recordemos, la raíz es la parte más importante de la palabra. Sin ella el significado se perdería. Por ejemplo, lápiz. ¿Cuál es la raíz de lápiz? Ah, la raíz de lápiz es lápiz. La raíz de punta. Ah, muy bien, la raíz de punta es punto. ¿Y cómo me doy cuenta? Muy fácil. Punta, puntita, punzón. Ah, entonces la raíz es punto. Miren, acá hay una, acá hay una. ¿Cuál es la raíz de sol? Sol. En cambio, las palabras compuestas son palabras que están formadas por más de una sola raíz. Por ejemplo, tengo la palabra simple, lápiz. Una palabra compuesta, porta, lápiz. Port, una raíz, lápiz, otra raíz. Tengo la palabra punta. Ya, yo sé que tiene una raíz. Lo voy a unir con otra palabra, saca puntas. Sac, primera raíz, punt, segunda raíz. Sol, ejemplo, quita sol. Quit, primera raíz, sol, segunda raíz. Entonces, simplemente es eso. Vamos a observar que sustantivos compuestos son sustantivos formados por más de una raíz. O también frases. Por ejemplo, las frases pueden ser nombres. Eso nos damos cuenta en muchas ocasiones, como por ejemplo en una obra teatral o en una obra, en un libro, ¿no? En un libro también. Por ejemplo, este libro se llama el lenguaje, ¿no? Es el libro del lenguaje, lenguaje, esencia de la nueva gramática. Todo ese nombre es un sustantivo propio. Perdón, es un sustantivo compuesto. Por ejemplo, esto es guerra. O sea, puede decirme, profesor, eso es una frase. Sí, pero es el nombre de un programa que hasta ahora dura. O, por ejemplo, 24 horas, también es el nombre de un programa de noticias. Entonces nos damos cuenta que el sustantivo compuesto puede ser formado por dos palabras pegadas o por frases, ¿no? Por medio de frases que pueden servir como nombre. Bien, para acabar este punto, vamos a ver sustantivos primitivos y sustantivos derivados. Este punto es a partir de la clasificación de su origen. ¿Qué significa primitivo? Ojo, quítense la idea que es un cavernícola. No. Cuando hablamos de un sustantivo primitivo o derivado, hablamos en primer lugar que un sustantivo primitivo no deriva de otras palabras, no nace de otras palabras dentro del idioma. O para que tú me entiendas mejor, y me puedas comprender en este punto, los sustantivos primitivos son al mismo tiempo raíz y al mismo tiempo palabra. Por ejemplo, pan. ¿Cuál es la raíz de pan? Pan. ¿Cuál es la palabra? Pan. La raíz de mar. Mar. ¿Cuál es la palabra? Mar. La palabra carne, ¿no? La palabra carne, su raíz es carne. Entonces, la palabra es carne. Entonces vamos a hablar de sustantivos primitivos como aquellas palabras que al mismo tiempo son raíz. En cambio, los sustantivos derivados no. Los sustantivos derivados van a ser palabras que nacen de los primitivos. Por ejemplo, de pan puedo yo crear la palabra panera. De mar puedo crear la palabra madre, marea, mareos, maremoto, marino, submarino. Y todos van a tener como raíz mar. Lo mismo pasa con carne. De carne puedo poner carnicería, carnicero, carnitas, carnívoro. Entonces, si nos damos cuenta, estas derivados van a nacer de los primitivos, porque utilizan su morfema trabado. Bien, estudiantes, entonces cualquier duda, cualquier consulta, anotadlo para que yo en el momento de dar antes del examen pueda resolver sus dudas o si quieren alguna pregunta, ponerlo en el enlace, en los comentarios para poderlos leerlos y poder responder a tiempo. Sin más, me despido. Muy buenas noches. Nos veremos en otra oportunidad.